Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos más a un encuentro de almas. Esta noche vamos a tener hoy a un gran medium e invitado llamado Xavier, de aquí de España. Vamos a esperar a que se conecte y ya le damos paso para la... Ahí está. Te voy a enviar la invitación. A ver si te ha llegado. Hola a todos los que se van conectando. Ahí. Ahí. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal Hola, estamos? ¿qué tal? ¿Cómo Buenas está noches. pasando? ¿Qué tal? ¿Qué Bien. tal estás? Muy bien, con muchas ganitas de hablar contigo hoy esta noche. Y yo también. Y bueno, antes que nada, agradecerte por haber aceptado la invitación y un honor para mí tenerte aquí contigo. Estar Gracias a contigo. ti, gracias a ti por invitarme. La verdad que es un placer estar hoy aquí hablando contigo. Y nada, con ganitas de empezar, a ver qué hacemos esta noche. Pues nada, lo primero que siempre le digo a todos los invitados es si te quieres presentar para las personas que no te conozcan. Muy bien, claro que sí. Pues soy Xavier, soy chico de Pamplona y bueno, soy medium, entre otras cosas. Y bueno, me gusta ayudar a la gente a comunicar con sus seres queridos fallecidos, ¿no? Estoy descubriendo que es mi camino de vida. Y bueno, es un placer poder ayudar a quien quiera. Así que si necesitáis ayuda y os gusta lo que vamos a hablar hoy, pues aquí estoy. Pues lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo fue que comenzó todo esto para ti? ¿Cómo sentiste que esto era tu camino de vida? Pues mira, pues empezó de una forma muy curiosa. Sí que es verdad que en el momento en el que lo di a conocer, mi madre y mi tía me dijeron, de pequeño veías cosas, pero yo ni me acordaba. De hecho, se me bloqueó tanto que he estado, pues hasta hace unos 3 años aproximadamente, tengo 40, pues habré estado 30, unos 30 y poco años, vamos, a cero, bloqueado con esto. Y hace 3 años empecé a ver a un abuelo mío que me empezó a decir ciertas cosas que yo no sabía, era un secreto familiar. Y en un primer momento, pues yo pensaba que, lógicamente, que me lo estaba inventando, digo, se me está yendo la olla. Además coincidió con un periodo en el que estaba con ansiedad en el trabajo y tal. Y dije, bueno, a mí, yo aquí me está pasando algo. Pero bueno, un día yo tengo mucha confianza con mi hermana y un día se lo comenté, ella es canalizadora también, y resultó que todo lo que le dije lo tenía escrito en una canalización. Y sacó un diario, me lo enseñó y era lo mismo que le dije yo. Entonces decidimos decírselo a mi madre y resultó que era todo verdad. Así que me explotó la cabeza por completo, sinceramente, porque era bastante escéptico con todo esto. Y bueno, lo que te he dicho, ¿no? Ya se lo comenté a mi madre, empezamos a hablar de esto, cada vez me empezó a pasar más cosas, ¿no? Y bueno, aquí estamos. Decidí que tenía que entender esto, sobre todo controlar un poquito lo que estaba pasando, ¿no? Porque en un principio es como muy abrumador. Y empecé a formarme y bueno, a día de hoy, pues es lo que te he dicho, veo que es mi camino, ¿no? Que me hace muy feliz todo esto y la verdad que ha sido una pasada este proceso. Sí, sí. ¡Wow! Y, y con todo lo que nos has contado y has comentado también como que antes eras escéptico por lo que he entendido. Sí, 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 sí. Y, ¿Y no te pasó alguna vez que cuando escuchabas estas cosas, te pasó alguna vez como que te llamó la atención? Pues es curioso porque lo que te digo, era muy escéptico, ¿eh? Yo veía, por ejemplo, a Angermen cuando salía en la tele y decía, "Pff, no me creo nada", o sea, era de esos, ¿eh? Ha sido, por eso ha sido un shock muy grande. Y sí que es verdad que una vez que ya he desbloqueado y he entendido todo esto, he entendido que yo llevaba muchos años viendo. Lo que pasa que era ver cosas y automáticamente las descartaba como esto me lo he imaginado, estaré cansado, esto que he oído lo habrá dicho alguien, siempre era así. Pero bueno, ahora te das cuenta de que realmente, pues desde pequeño me ha ido pasando esto, ¿no? Ujú.
Y, por ejemplo, nos has contado acerca de lo que te pasó a nivel familiar, pero ¿hay alguna sesión que hayas tenido de mediunidad o alguna experiencia que haya sido como muy impactante para ti, que todavía te haya impresionado más? Sí, totalmente. Es que el comienzo en sí ya fue un shock, porque yo lo primero que empecé fue un contacto con el chamanismo, un poquito arrastrado por mi hermana, ¿no? Porque ella lo había hecho y me lo recomendó. Y bueno, ahí conocí a gente que ellos me decían, ¿eres medium? Y yo decía, medium me parecía que era ser alguien especial o que tenías que tener unas cualidades, como no entendía de esto, digo, que voy a ser medium, yo no soy medium. Hasta que ya me lo dijo bastantes personas y un día me dio por investigar lo que percibía un medium, de qué formas recibe la información y tal, y vi que de las que vi, tenía la gran mayoría. Entonces dije, pues igual sí que soy medium, ¿no? Y a los pocos días me había quedado con una compañera de este curso de chamanismo y iba a estar con ella en su casa y se llama Marta. Y le dije, Marta, creo que soy medium. Y me dijo, hazme una sesión, Xavi, hazme una sesión. Y yo, pero si no tengo ni idea, si no he visto nunca una. Bueno, pues resultó ser que hicimos la sesión y fue una pasada. Le dije varios nombres, contactamos con el padre de dos amigas suyas, pero diciéndole el nombre del padre, el nombre de su amiga, fue una pasada. Y a raíz de ahí, pues ya salió una sesión con su amiga, ya empezó la bola ya a moverse, y bueno, pues cada vez empieza a ir a más, y bueno, pues la verdad que fue muy, muy potente el comienzo, sí. Sí, sí. Pues hay por aquí una pregunta. Bueno, están diciendo como que estoy leyendo los comentarios como que se ve oscuro. Es una falla de Instagram, no tiene nada que ver con la conexión nuestra, pero si nos escucháis bien, perfecto. Pregunta Ale de Sanarme Sana, una excelente compañera y amiga. Una pregunta, ¿él puede canalizar a su familia? Sí, sí. De hecho, como he comentado, empecé así. Empecé viendo a mi abuelo paterno y lo que me dijo resultó cierto, ser cierto. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando conectas con tus familiares, siempre está la cosa de decir, vale, yo a mi abuelo ya sabía cómo era, ya le veo físicamente, yo ya sé que era así, pero bueno, he tenido la particularidad de hacer una sesión, por ejemplo, a mi padre y otra a mi hermana, y salieron cosas de mi padre que yo no sabía, de pequeño, de ver situaciones que le dije, con mi hermana, por ejemplo, también salieron situaciones que yo no conocía. Entonces, siempre, aunque es más difícil, por lo menos a mí me resulta así, porque tienes mucha información, pero siempre que pruebas salen cosas que tú no sabes. Entonces, yo digo que sí, tajantemente, total. Fíjate que a mí, por ejemplo, qué impresionante porque yo cuando son familiares me cuesta mucho de canalizarlos, ¿eh? Porque Mm. a un compañero o alguien conocido mío que los canalice porque a mí es como que me condiciona mucho, me influye mucho, pero impresionante. Pues mira, te voy a contar una anécdota que igual es de las más potentes que me han pasado. Mi otro abuelo, no el que he comentado, el abuelo materno, falleció en agosto de este año pasado y unos 4 meses antes aproximadamente, él estaba mayor, pero estaba bien, ¿vale? Y le dije a mi madre, creo que el abuelo va a fallecer pronto, ¿vale? Creo que en unos 4 meses aproximadamente, es que acerté hasta el mes. Y le dije, creo que va a fallecer, porque empecé a ver a las abuelas de mi abuelo, pero es que se me presentaron y le dije a mi madre su nombre y su apellido y yo no las conocí. O sea, no sabía nada, no sabía ni cómo se llamaban. Porque eran las abuelas de mi abuelo, imaginaros. O sea, es que quién sabe los nombres, ¿no? Y le dije eso, al verlas ya me había pasado alguna vez más cuando veo a alguien que está vivo, porque veo el alma de la persona viva, es muy curioso con seres suyos ancestros, ya me ha pasado varias veces de saber que una persona va a fallecer. Pues el caso es que el día que falleció mi abuelo, yo estaba ingresado en el hospital porque tuve un problema de corazón y se me presentó a las 4 de la tarde y me dijo, Xavier, vengo a despedirme porque voy a fallecer hoy a las 8. Y falleció a las 9, falleció una hora más tarde. O sea que sí que me pasa mucho esto y bueno, he podido comprobar que es verdad, desgraciadamente en este caso, pero que es verdad las cosas que me dicen, ¿no?
Sí, y sobre todo también las evidencias, porque no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa también, bueno, me pasaba antes, que hasta que uno no tiene evidencias, como que no confía, ¿verdad? Como que duda. Total. De hecho, yo soy bastante apasionado de la mediunidad evidencial por eso, ¿vale? Em, Siempre comprobar que las cosas que dices tengan un trasfondo, ¿no? Que a la persona le hagan un sentido y, bueno, siempre puedes dar un mensaje o algo, pero partiendo de que ves que estás bien conectado, de que es cierto todo lo que estás recibiendo, ¿no? Yo por lo menos funciono así. Sí, sí. Y por ejemplo, ¿te ha jugado alguna mala pasada lo que es el síndrome del impostor? Y si ha sido así, ¿cómo lo has trabajado? Bueno, puedo decir que lo llevo bastante bien, ¿eh? Lo llevo bastante bien. Me ha pasado una vez de tener una sesión fallida, hace además no mucho, y coincidió. Fue un aprendizaje muy bueno, ¿eh? Porque curiosamente esa misma noche hacía un directo con Judith, que está por aquí, que le he visto. Es una compañera que es muy buena, y solemos hacer a veces directos en Instagram o en TikTok. Y coincidió que teníamos un directo a la noche y tenía una sesión a la mañana. Y me di cuenta que me enfoqué tanto en el directo, estaba mucho pensando en él, no le di el valor que le tenía que dar a esa sesión, pues como te digo, ¿no? Un aprendizaje. Y, y bueno, pues me salió mal, me puse nervioso, tal, y no me salió. Pero bueno, de todo aprendes, ¿no? Claro. Como suele decir Sebastián Lía, no sé si le conocerás, me imagino que Sí, sí, lo conozco. es uno de mis maestros y como suele decir él, hasta el mejor medium del mundo tiene sesiones fallidas. Y bueno, pues compruebas que es verdad, ¿no? Que a veces yo, muchas veces le damos valor al medium de decir, parece que es la persona más importante y no, porque nosotros realmente somos el intermediario, es como un traductor, ¿no? Y si las personas que están en el otro lado no nos quieren decir, no confían en nosotros por lo que sea, por ejemplo, en ese día que te estoy comentando, yo no le di el valor que le tuve que dar a esa sesión y por lo que sea ellos lo detectaron y dijeron, pues hoy no vamos a hablar contigo. Fue un aprendizaje. Siempre hay que respetarlo y darle el valor que tiene, ¿no? Y bueno, pues yo en concreto considero esto así. Sí, sí. No, y además también porque yo creo que también la gente tiene que entender que el contacto se da cuando el mundo espiritual quiere, que de nosotros no depende nada, que nosotros somos simplemente el teléfono. ¿Cómo lo ves? Exacto, exactamente. De hecho, yo creo totalmente en que no nos elige la persona que viene a la sesión, nos eligen los seres fallecidos. Yo Total, lo creo fervientemente. Cada vez lo tengo más claro. Ujú. tal cual, tal cual. Sí, sí. Coincido plenamente. Estoy leyendo, estoy leyendo los comentarios por si hay alguna pregunta. Ale comenta, sí, por ejemplo, a mis padres puedo, pero lo hago como si le hiciera la sesión a mi hija. Dice, gracias por la respuesta, perdón que no había escuchado antes. Eh, Vale. O sea, ella pregunta como si lo hago como a una tercera persona en concreto, si le recomiendo hacer eso. sí, Em, a mí me ha pasado las dos cosas. Yo lo he hecho conmigo, por ejemplo, lo que he comentado de saber cuándo falleció mi abuelo, fue una conversación con él. Lo que pasa que ahí siempre te queda la cosa, porque al final, como dice en otro comentario, somos personas, ¿no? Siempre tienes la cosita de decir, ¿realmente lo estaré recibiendo bien o igual me lo estoy imaginando porque es lo que quiero pensar? Ahí entra nuestra mente también y yo creo que lo más importante en un medium es saber un poquito separar la mente de lo que está sintiendo, ¿no? Porque muchas veces nuestro deseo de que sea de una manera las cosas juega mucho papel, ¿no? Pero si tienes la suficiente frialdad de saber diferenciar entre lo que tú deseas y lo que estás recibiendo, em, pues yo lo puedes hacer tú tranquilamente. Lo que pasa que, bueno, siempre es más fácil, ¿no? Tener una segunda persona que, que tengas delante y te esté diciendo, pues sí, esto me hace sentido, esto fue así, bueno, le das más veracidad, ¿no? Pero bueno, claro que puedes conectar. Yo por lo menos a mí me pasa, sí. ¿y qué le dirías, por ejemplo, a las personas que también, por ejemplo, hoy están, como yo les digo, en el armario todavía y no han salido del closet a hacer la mediunidad? ¿Qué les podrías aconsejar a estas personas?
Lo entiendo totalmente, ¿no? Porque al final es un proceso difícil, ¿no? Sobre todo empezando por uno mismo y luego por todo lo que hay en la sociedad, ¿no? A veces igual pareces el raro o no te atreves a decirlo, ¿no? Pero yo por lo menos el dar el paso ha sido como quitarme una mochila de 100 kilos de encima. Porque es que por algo te pasa esto y yo creo que a todos, por algo nos pasa esto. Puede ser una misión de vida o una de ellas, ¿no? Entonces, en el momento en el que empiezas a seguir tu camino de alma, es que todo empieza a ir más rodado. Te empiezan a pasar las cosas más fáciles, te empiezas a encontrar mejor. Entonces, sin dudarlo, yo lo recomiendo a todo el mundo. Y si estás en una situación difícil, pues bueno, ahí yo tengo compañeras que igual lo llevan un poquito a escondidas, pero lo hacen, no dejan de hacerlo, ¿vale? Ujú. Eh, aquí pregunta, no, aquí pregunta, no, aquí dice Alejandra, claro, juegan las emociones, a eso me refiero, gracias, Claro, totalmente. sí, ahí está el tema. Invito también a todas las personas que si quieren hacer sus preguntas o queréis preguntar algo, adelante, estamos en el espacio. Hay pregunta, Pami Holística, ¿nos enfermamos cuando no tomamos nuestra misión de medium? Wow, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Sí. Pues bueno, yo, mi vivencia personal fue que, como he comentado, yo empecé teniendo una ansiedad muy grande. Ahí es cuando me empezaron a pasar estas cosas de nuevo. Y siempre tengo la duda esa, ¿no? Digo, si no hubiera abierto esta puerta, seguiría con esa ansiedad, porque al final el tomar el proceso de la mediunidad con tus formaciones, con todo lo que cambia en tu cabeza, vamos, a nivel personal, de evolución personal, es muy grande. Cambia mucho tu forma de pensar en muchas cosas. Entonces, claro, ayuda muchísimo. Yo creo que es interesante seguirlo, ¿no? Lógicamente, siempre va a haber personas que por lo que sea no lo sigan. Claro, esa respuesta, ¿quién la tiene 100%, no? No lo sé decir al 100%, pero yo creo que ayuda el tomar tu camino, ¿no? En la vida. Y porque es que lo que he dicho, ¿no? Te vas a quitar un peso muy grande de encima y encima, a mí por lo menos personalmente, el poder ayudar a la gente que haciendo una sesión y ver las cosas que salen en la sesión, cómo se va una persona, las cosas que te dice después, vamos, me llena el alma entera. Cada vez que acabo una sesión estoy como muchas veces me pongo a llorar de alegría, o cuando te mandan un mensaje y dices, es que es una pasada. Sí, sí. Y no sé si también te pasa, pero yo siempre digo, o al menos como yo lo experimento, que nosotros también somos espectadores, porque yo al menos yo nunca sé lo que va a pasar en una sesión, nunca sé quién se va a presentar, y hay veces que son sesiones tan bonitas que uno también, como tú mismo has dicho, no dejas de llorar, no dejas de Mm. emocionarte, y como que lo vives y lo sientes tan profundamente que lo vives como espectador, como la persona. No sé si a ti también te ha pasado. Sí, totalmente, ¿no? Eso es también lo bonito, ¿no? De esto, que vas a tener una sesión y no sabes realmente lo que va a pasar o con quién quiere conectar. Llegas a tener sesiones desde unos padres que vienen que han perdido a su hijo, que para mí son las más duras cuando pierde alguien a un ser, a un hijo, ¿no? O vienen personas que directamente, como me pasó en una sesión, era una persona que quería un consejo de su ser querido fallecido, que era su padre. Dice, eres la persona que mejor me podría ayudar en esta situación y aconsejar. Esto me lo dijo a mitad de sesión. Como podéis comprender, para mí por lo menos la intención que le damos es importantísima. A mitad de sesión había salido alguna cosita, pero iba muy atascada y llegó un momento que le pregunté, ¿por qué has venido hoy? Porque ya me lo olí, ¿no? Y me dijo, es que era el que mejor me podía aconsejar, tal cual. Y digo, bueno, aquí está el peligro de quién te aconseja, tu padre o yo, ¿no? Lo que hemos hablado antes, ¿no? Entra, ¿es mi mente o es un mensaje de tu padre? Curiosamente, yo siempre les pido decirme algo para refrendar esto que estoy sintiendo, ¿vale? Es como darme una prueba de lo que estoy sintiendo es real. Y la frase que le dije a la chica me dijo, le he dicho a mi amiga, porque venía por una amiga que teníamos entre los dos, ¿vale? Le he dicho a mi amiga que si me decías esa frase, sabía que era mi padre. Entonces dices, vale, Oh. vale, es verdad. Pero claro, es complicado a veces, es complicado, sí.
¿Y cómo identificas, por ejemplo, cuando estás canalizando, cómo identificas cuándo es canalización que te están comunicando un mensaje o cuándo ahí entra la mente, como yo le llamo la loca de la casa? No sé muy bien explicarlo, es que es como intuición. A mí por lo menos me pasa a mí, es como que ya intuyo cuando es algo mío o cuando lo estás, es como que lo sientes, lo siento a nivel corporal, cuando estoy hablando con alguien, tengo mucha sensación de presencia, sobre todo es algo que tengo bastante potenciado, entonces estoy sintiendo que tengo a la persona delante, que me está hablando, y cuando es mío, es como que o bien he dejado de sentir o lo siento muy lejos. Y te pasa también, por ejemplo, porque eso me he encontrado yo, que le pasa a muchos medium también, que cuando estás canalizando y después termina la sesión, no te acuerdas de muchas cosas que has dicho. Ya sabía que me ibas a decir eso, es que es total. Yo a veces digo, no sé si es que me entra amnesia después de la sesión, pero muchas veces me pasa, sobre todo, igual te pasará también cuando tienes una sesión muy potente de estas que parece que estás medio en trance, tienes una sensación de estar como entre dos planos, digamos, luego vuelvo y no me acuerdo, y igual me acuerdo de las cuatro pruebas que te acuerdas porque han sido muy bestias que te han impactado, pero luego me suele gustar mucho cuando hago sesiones online grabarlas y enviarlas, ¿vale? Y hay veces que me gusta verlas un poquito pues por analizarme, mejorar, y o a veces pongo algún vídeo en redes, ¿no? Y muchas veces las veo y digo, si no me acordaba de la mitad de las cosas que he hecho o más, ¿eh? O sea, más de la mitad de la sesión no me acuerdo. Totalmente. Sí, la verdad que es increíble, de Va a verdad. pasar. Ujú. Y también, por ejemplo, no sé a ti si también te ha pasado esto, por ejemplo, porque me encuentro a muchísimas personas, a mí me ha pasado en alguna que otra ocasión, de recibir como ataques energéticos de seres del bajo astral. Mira, ese es un... Esa es la pregunta estrella, ¿eh? El bajo astral, sí. Yo, mira, me he formado desde chamanismo, que haces incluso extracciones de bajos astrales, hasta en la última formación que he hecho, que no se cree absolutamente en el bajo astral, ¿vale? Yo en concreto sí que me pasa de sentir los bajos astrales bastante. De hecho, cuando hice chamanismo, tengo una anécdota que, bueno, siempre que la digo me emociono porque la chamana, la que fue mi chamana, me acabó regalando su cuarzo de extracción de entidades porque me dijo que yo lo iba a necesitar más que ella porque tenía, por lo visto, mucha capacidad para ello. Lo que pasa es que luego es algo que lo tengo un poco aparcado. Si tengo mucha confianza con la persona, sé que es muy espiritual, e igual lo hago. Pero mi mediunidad actualmente la estoy centrando sobre todo mucho en la evidencialidad. Entonces, estoy como un poco discerniendo de cuando hago mediunidad o cuando hago otras cosas, ¿vale? Como a veces hago las regresiones y trabajitos de limpiezas como esto, ¿vale? Lo dejo un poquito, si tengo confianza con la persona, hago un poquito todo, pero sí, y el sentirlos, pues como te he dicho, lo siento bastante. Lo que pasa que también sí que es verdad que estoy desarrollando bastante un poquito al final, en el nivel espiritual, tú tienes el poder. Y si tú te sabes proteger bien y proteger tu espacio, es difícil que te puedan hacer nada, ¿vale? Yo, como digo, tengo una amiga que siempre me habla mucho de las piedras, de los cuarzos, de todo esto. Hay que protegerse mucho, tal. Y le suelo decir, mira, yo creo que la mayor protección es uno mismo. Y las cosas externas que utilizamos son para cuando por lo que sea, o estás un día tú que no estás bien energéticamente, o cuando puedes estar muy despistado haciendo otra cosa. Esa es mi forma de pensar de todo esto. Sí, 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 coincido plenamente. Yo pienso que la protección realmente está desde dentro, desde nuestra alma, desde esa conexión que tenemos con el universo. Ahí está la verdadera sí, protección. sí, sí. Y luego también mucho en pedir ayuda. Yo creo que la gente que estamos en esto, la mayoría solemos ver guías, Mm. quizá ángeles, bueno, lo que vea cada uno, ¿no? Yo creo que cada uno percibe un poquito como lo que él es, ¿no? Pero yo siempre les pido ayuda también.
Antes, cuando voy a hacer cosas de este tipo, les pido ayuda para proteger el espacio o tal. Entonces, si tú te sabes preparar bien para la sesión o para lo que vais a hacer, es difícil que te puedan influenciar, ¿vale? Sí que me ha pasado a veces de... Me ha venido a la cabeza, me voy a alargar un poco más, pero sí que me ha pasado a veces de ver algún bajo astral, pero no cuando estoy haciendo una sesión, sino cuando igual estoy en una meditación o estoy en casa un poquito con la antena enchufada, que digo yo, y ver a veces un bajo astral que se hace pasar por otra persona. No sé si te ha pasado alguna vez. Sí, me pasó. Para mí hay una frase clave que me enseñó precisamente la chamana que os he comentado cuando hice chamanismo, que dice, si ves algo que a ti tu intuición te está diciendo que puede ser un bajo astral, algo raro, si tú le dices, muestra quién eres realmente, lo tiene que hacer. Y es verdad. Si tú te impones espiritualmente y lo dices con firmeza, es como que automáticamente empiezas a notar algo raro o directamente se transforma en lo que es. A mí me ha ayudado muchísimo esta frase. Muy buen tic, no sabía yo eso. Pues te lo recomiendo 100%. Siempre y cuando tú tengas tu autoridad espiritual bien desarrollada, te sientas fuerte y poderoso, que al final todos somos fuertes y poderosos. Haces esto y es que es automático, ¿eh? Automático. Increíble, me lo voy a apuntar. Mm. Voy a seguir leyendo. Dice por aquí Alejandra, tal cual, te dicen, ¿te acordás que me dijiste tal cosa? Y yo no recuerdo, a veces parece que estoy en trance. De verdad. Esto es que es el tema, yo creo que es uno de los temas más entre, cuando hablamos entre medios, ¿verdad? Nos pasa a Mm, casi todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, nos pasa a casi todo el mundo, es una tal cual. pasada. Sí, sí, sí. Yo creo que estás ahí un poquito como... Yo a veces, no sé si te pasará, me siento un poquito como cuando estoy muy conectado, como si estuviera a medio camino entre mi cuerpo y fuera. A veces me siento un Sí, poquito como así y cuando tengo esa sensación es cuando menos me acuerdo de nada. O sea, ahí sí que es como vuelvo y digo, ¿qué ha pasado? Sí, sí, sí. y no sé si te ha pasado también, porque a mí es algo también que me pasa mucho, de por ejemplo ir por la calle o ir en el bus y de repente que se te presente un espíritu familiar de alguien y que te diga, quiero canalizarlo, hasta incluso cuando estás en restaurantes con amigos, no sé si has tenido alguna. Totalmente. Mucho, mucho. De esto además puedo tener bastantes anécdotas. Es algo que me recomendó una de mis profesoras en un curso que hice. Tienes que aprender, por eso he dicho lo de abrir y cerrar la antena. Tienes que aprender a cerrar tu antena, porque, claro, al principio hasta que controlas esto, si estás muy enchufado, vas a sitios y empiezas a ver, y llega un momento que energéticamente a mí por lo menos me supuso bastante, estaba todo el día muy cansado, incluso psicológicamente, a veces, claro, sientes sus sentimientos y digo, ¿qué está pasando? Desde que me dieron este consejo lo he desarrollado bastante y ahora la mayoría de las veces, si quiero sentir, enchufo la antena y siento, y si no, es como que desconecto un poquito y ya cuando quiero hacer algo la conecto. Aún y todo, a veces hay almas que tienen mucha necesidad de conectar por lo que sea y se hacen sentir. Pero sí, pasarme me ha pasado muchas veces. Yo me acuerdo de ir a tomarme un café a un bar y estar viendo a una señora enfrente y decir, pero es que si tiene a su marido delante tomando un café con ella, ¿no? Y verle sentado delante. Me acuerdo, por ejemplo, una vez que fui a casa de una amiga de mi hermana. Yo no le conocía todavía, le conocí porque, bueno, fuimos a Barcelona a su casa y dormimos con ella. Fue el día que le conocí, ¿vale? Y me acuerdo que le estaba viendo todo el rato cenando a su padre detrás, pero perfecto, ¿eh? Le veía y de repente se fueron a la cocina a coger algo y me giré y vi un marco con una foto. Y le dije a mi hermana, este hombre es el padre de ella, ¿verdad? Y dice mi hermana, pues no sé. Le preguntamos y era su padre, le estaba viendo exactamente igual. Y claro, cuando te pasa esto, es como que lo compruebas automáticamente y dices, es cierto lo que estoy viendo, ¿no? Pero bueno, esto como una anécdota, pero me ha pasado muchísimas veces. Y yo creo que es muy importante el aprender a controlar cuándo estamos conectados y cuándo no, porque si no, al final pasa un poquito de factura también. Ahí estoy leyendo, dice Alejandra, claro, es que también soy muy sintiente y hasta me piden el contacto físico para hacerles llegar su energía a través de mí. Mm, Eh, Abrazar, tocar las manos, es muy fuerte esas conexiones. Me encanta cuando pasa de esa manera. sí, yo creo que es muy importante también cuando somos muy kinestésicos, como ha dicho, no me acuerdo el nombre que acabas de decir,
Cuando lo sientes mucho en tu cuerpo, es muy importante que aprendas un poquito también lo que hemos hablado de tu autoridad espiritual, ¿no? A frenar, a poner orden, a decir cómo quieres sentir las cosas y cuándo quieres sentir las cosas. Hay un, se puede hacer, se dice hacer un pacto, ¿vale? Es como haces tú un contrato, pero escrito, ¿eh? Quiero sentir así, quiero sentir de esto, no lo quiero sentir, no quiero que os representéis así. Es como hacer un trabajo tú interno, pero lo haces escrito, ¿vale? Es importante. Y yo en concreto, a mí me gusta cuando lo hice lo quemé, ¿vale? Pero es un poquito, haces esto y de verdad os aseguro que hay un antes y un después. Porque a mí, yo, las personas que lo hemos hecho, lo hemos notado muchísimo, ¿vale? A veces tienes que perfeccionar un poco más, pero ayuda mucho, mucho. Claro, poner el límite porque al menos a mí personalmente y a otras personas también que les he preguntado, la verdad que cuesta mucho, ¿eh? Pero sí, Sí. es como yo siempre digo, no es difícil aquello que no se intenta. Exacto, sí, y además es muy importante, sobre todo, tu intención, ¿no? De tener muy claro, porque si dices, va, no quiero sentir que me tocáis, pero luego tienes por detrás la cosa de, uy, qué guay que les estoy sintiendo. Realmente tú no quieres dejar de sentirles, entonces te vas a ir pasando. Lo primero importante es analizar realmente qué quieres sentir y qué no quieres sentir, qué te afecta o qué es una herramienta para ti, ¿vale? Entonces, una vez que lo tienes claro, haces un trabajo así y se nota mucho. Se nota mucho. Sí. ¿Y te ha tocado, por ejemplo, también de enviar a almas a la luz en alguna sesión? En sesión, alguna vez, pero más bien pocas. Me ha pasado mucho, pero haciendo yo mis meditaciones y tal. De hecho, al principio, cuando empecé, fue de las primeras cosas que me pasaba bastante potentes. Y pues igual una vez a la semana, bueno, cada X días hacía eso, pero voluntariamente, ¿vale? Ahora lo hago menos, pero lo sigo haciendo de vez en cuando. Sí. Y, y ahora, por ejemplo, que ya que has integrado la mediunidad en tu vida, ¿sientes que tu vida ha cambiado mucho para bien? Pues la verdad que sí. Es como, yo le suelo decir a mi mujer, le digo, es que cuando vas por el camino correcto, es como que la vida te empieza a poner las cosas delante, ¿no? Y vamos, tengo ahora muy claro que me quiero dedicar a esto y es como que empiezas a conocer X personas, te empiezan a salir ciertas cosas, te empiezan a salir las cosas bien, te empiezas a encontrar tú mejor. Sobre todo lo que he dicho de la mochila, es que yo me sentía como una carga y desde que hago esto es como wow, un subidón increíble, sí. Entonces, la verdad que se nota mucho cuando vas por el camino que tienes que ir, sí. Y es también como que cuando uno acepta el cambio y acepta ya qué es lo que eligió, es como tú has dicho, o sea, es que el universo te abre muchísimas puertas de gente que te ayuda y de gente también que te hace llegar hacia esa transformación. Sí, 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 sí. Es como que, no sé cómo decirlo, ¿no? Al final, mi forma de pensar es que somos grupos de almas que vamos reencarnando en grupos, ¿no? Y es como que tenemos que un papel en cada vida, ¿no? Si tú te acercas a lo que realmente tu alma quiere que hagas, es que te van a poner las cosas fáciles y te van a ayudar. Yo lo considero así, ¿no? Entonces, pues empiezan a dar estas situaciones, te empiezas a encontrar mejor y empiezan a salir las cosas bien. Aquí te comenta Vicente Medium, Xavi, como te llegan los nombres tan exactos, es bestial. Este Vicente, Vicente es un compañero mío, hemos hecho muchas duplas Ah, juntos. De hecho, este fin de semana estuvimos en Madrid con Sebastián Lía y Jorge Corral. Y siempre me dice cómo te llegan los nombres, cómo haces para que te lleguen los nombres tan exactos. Y sinceramente me lo han preguntado varias veces ya y no lo sé, no lo sé. Me llegan como la mayoría de las veces por clariaudiencia. Para las personas que no sepan lo que es clariaudiencia es oyendo, ¿vale? Escuchando, es como que escuchas en tu mente. Y la mayoría de las veces me llegan así. Alguna vez me llegado de alguna otra manera, o a veces ves igual una persona que es un conocido tuyo, y igual es su nombre, pero sinceramente no sé explicarlo mejor. Es que me pasa y es pues como yo veo, cada medium igual tenemos unas formas
más tiramos hacia un lado o hacia otro. A mí me pasa mucho eso. Sobre todo los nombres suelo acertar bastante y las descripciones generalmente también. Y te pasa también, no sé si te pasa con las personas, que hay muchas personas que se creen como que ya porque tengamos el don de la mediunidad, ya somos santificados, ya tenemos la vida resuelta, ya no tenemos problemas, somos santos, me río, porque hay Buah, mucha gente. De verdad que tenemos la vida resuelta. joder. Ojalá, ¿eh? Ojalá. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Esto. De hecho, yo era, como te he dicho al principio, yo era uno de los que pensaban un poco así, digo, tienes que ser especial para ser medium, ¿no? Y a día de hoy, digo, yo soy el mismo Xavi de siempre. Me sigue gustando andar en moto, me sigue gustando quedar a tomar un café con mis amigos, a hacer las cosas que hacía siempre. Entonces, vamos, es que me cuesta decir hasta don. Yo suelo decir la capacidad o la cualidad de la mediunidad, ¿vale? Entonces, vamos, que nadie es especial por ser medium. De hecho, es algo que se puede trabajar y no haber sentido nunca nada y empezar a sentir cosas y hacer. Lógicamente, luego está pues como el que se pone a jugar a fútbol. Tú si quieres aprender a jugar a fútbol, vas a jugar a fútbol. Lo que pasa que luego, pues depende de lo bueno que seas, pues jugarás en la Champions y en Primera División o jugarás en Tercera Regional. Pero puedes aprender a jugar al fútbol. Pues yo considero que la mediunidad es igual. Totalmente. Aquí dice Pame Holística, bueno, dice Ale, a mí los nombres no siempre, pero algo que resuena con ellos. Pame dice, somos tan humanos como todos, con los mismos desafíos y más. Esto de lidiar con energías de bajo astral al inicio de nuestro desarrollo es bastante difícil. Sí, Pamela, al principio es que es muy importante lo primero desarrollar tu autoridad espiritual, ¿no? Creer que tú eres un alma y el alma, nosotros físicamente podemos estar más preparados o menos, pero generalmente nuestro alma ha vivido muchas vidas y ya tiene mucho conocimiento. Si tú empiezas por conectar con tu alma y decir, soy un alma, una autoridad espiritual, y aprendes ciertas frases, por ejemplo, como la que he dicho, ¿no? Si tú cuando te plantas realmente con tu autoridad espiritual, tienes mucho poder. Entonces, los seres de bajo astral, si te sabes plantar ante ellos, hay veces que hay algunos que son bastante potentes, pero bueno, y si no, siempre está el poder pedir ayuda a alguien también, ¿no? Y por ejemplo, con el tema de las sesiones, ¿para ti todas son iguales las sesiones que haces? ¿O hay unas que son más potentes y otras que menos? Para nada. O sea, esto es incierto, como hemos dicho antes, ¿no? Puedes llegar y decir qué pasada. Yo, bueno, suelo decir que hago las sesiones de 1 hora, pero luego siempre me pego más, ¿vale? Igual te pegas sobre 20 horas y media y dices, es que no he parado de decir cosas, o otras que tienes que estar, como digo yo, picando ahí con el pico y con la pala para sacar las pruebas. Y es que esto es muy sencillo. El conectar con un ser fallecido, con una persona fallecida, es como cuando tú vas a hablar con tus amigos. Hay amigos que hablan mogollón, que por los codos, otros que son muy cerrados, otros que quizás se muestran un poco más serios, más enfadados, les cuesta mucho hablar. Y eso, es que esto es igual. Al final estás conectando con una persona que ha fallecido, pero que tenía su carácter. Entonces, bueno, pues hay veces que es más sencillo y luego también, claro, entra que los mediums somos personas, hay días que estamos más finos, mejor energéticamente, otros que igual llegas súper cansado o ese día te encuentras un poco de bajón. Yo lo que más veo que afecta en las sesiones es el tema del estrés, cuando estás con muchas cosas en la cabeza, pum, pum, es como que te cuesta el doble conectar. Eso lo tengo lo que más claro. Entonces, lógicamente, pues hay días maravillosos y días que incluso no te sale la sesión o sale justica. Luego sí que es verdad que ya tengo más que comprobado que hay veces que como medium te quedas con la sensación de decir, ay, no sé si he salido muy bien y luego te escriben y dicen, Buah, es que me has dicho tal, que igual eran 4 cosas súper importantes para ellos y para ellos la sesión ha sido maravillosa. Entonces, bueno, entra también la autoexigencia en el medio. Al final es complicado gestionar todo, sí. Totalmente. Y por ejemplo, también te ha pasado, no sé, como sentir conexión o resonancia
con alguna persona que te viene a las sesiones que como que sientes que te ha sido enviada del otro lado? Sí, total, total. Sí, es que, joder, lo has dicho y me has hecho recordar este fin de semana otra vez. Y me acuerdo, me ha pasado prácticamente, estuvimos viernes, sábado y domingo, ¿vale? Eran grupos de 14 o 16 personas. Y era llegar y automáticamente se me iban los ojos a alguien en concreto. Y luego, con esa persona, era con la que más conectaba, con la que más pruebas salían. Dices, qué curioso, ¿no? Y me imagino que será la intuición de uno mismo o que ellos mismos ya te están haciendo ver. Luego, bueno, voy a contar una cosa que me resulta muy curiosa, que cuando haces una sesión grupal, igual plantas las sillas, ¿no? 12 14 sillas, y como medium, pues ya un ratito antes de que lleguen las personas vivas, las personas físicas, ya estás viendo detrás de las sillas a sus seres queridos fallecidos. O sea, si esta señora está detrás de esta silla, luego le hablas de esa señora a la chica o al chico que se haya sentado en la silla, y es una pasada. Este mundo a mí me parece increíble. Total, dice Vicente, doy fe y yo también, porque estás contando muchas cosas que también comparto la experiencia y también que las he vivido. Qué guay. Aquí comenta, bueno, si queréis hacer preguntas a todos los demás, animaros, ¿eh? Aquí Ale dice, hoy me decían coqui era porque bromeaba con el inglés y era coqui. Me imagino que será en una sesión. Sí, a veces pasan cosas tan curiosas, ¿verdad? Es que hay pruebas que a veces son mágicas. Me estoy acordando de otra que me ha pasado este fin de ¿Sí? semana, que otra de las cosas que he aprendido como medium es que tienes que decir lo que te viene, aunque te parezca raro. Sí. Porque el sábado o el domingo estaba viendo a Bob Esponja Ah, y dices, ¿cómo le voy a decir a una persona aquí en una sesión grupal de Bob Esponja? Y como lo veía todo el rato, dije, lo tengo que decir. Y la chica va y dice, es que mi padre era un friki de los dibujos animados y llevaba una cartera de Bob Esponja. Entonces, tira, dices, hay cosas que a veces son muy graciosas y te cuesta decirlo porque dices, no puede ser, pero luego, pues son, y te ríes en las sesiones. Me gusta mucho decir que la mediunidad no es solo llorar, porque la gente muchas veces se piensa que va a venir a la sesión a sufrir, a llorar, a pasar un mal rato a veces, y es todo lo contrario. Yo, por lo menos en mis sesiones, en la gran mayoría, nos reímos y largo y total. tendido, y dices, a mí es una de las cosas que más me llenan, como medium, el ver a alguien que ha perdido a su ser querido, fallecido, que estás comunicando con él y se esté riendo, mira, se me ponen los pelos de punta ahora, o sea, solo de pensarlo. Sí, es increíble. Sí, porque hay muchas personas como que quieren llevar la sesión a la seriedad, pero no, los espíritus también, o al menos eso es lo que yo he Claro. visto, los espíritus también se ríen, los espíritus también quieren elevar la vibración del familiar, te recuerdan anécdotas, te recuerdan cosas las más graciosas del mundo para hacer reír al familiar, no sé si te ha pasado. Totalmente. Es que al final es lo que hemos hablado también del carácter del ser fallecido, ¿no? Es que si era una persona que era un cachondo en vida, pues también lo va a ser al otro lado. Yo ayer, por ejemplo, me hicieron a mí una sesión, dos alumnas de la escuela en que me he formado y estaba yo, digamos, como tutor, ¿vale? Y me hicieron la sesión a mí y conectamos con un amigo mío que falleció joven y era un cachondo de la leche. Pues hizo un par de bromas en la sesión que ellas se quedan como, "Joder, no sé si tendrá mucho sentido". Y yo diciendo, sí, 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 es que nos está tomando el pelo, es que sé que es. Y dices, pues bueno, pues claro que pasa, sí. Al final es su carácter. Si eran alegres, siguen siendo alegres. Si eran de contar chistes, siguen siendo. Es que estás conectando con la persona que estaba antes aquí. Total, totalmente. Aquí dice para mí justo, ja, 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 justo iba a preguntar si tenías alguna anécdota graciosa. Ya la he dicho. Sí, 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 sí. Dice Ale, yo siempre digo lo que me llega y parece loco, pero siempre termina teniendo sentido. Sí, totalmente. Claro, claro. Ujú. Total. Acá pregunta Paula, perdón, ¿algún consejo para aprender a diferenciar los mensajes de lo alto con nuestras ideas? Ahí sobre todo, Paula, lo más importante de todo, yo como medium creo que lo más importante para cualquier medium es entender cómo funciona uno mismo, ¿vale? Porque cada medium funcionamos de una manera.
Entonces, a base de hacer sesiones y autoanalizarte, ves cómo funcionas tú personalmente y empiezas a entender cómo te llega la información, qué cosas son, qué cosas no son. Yo, por lo menos, a mí me pasa mucho lo que he dicho antes, ¿no? Tengo como una sensación de presencia siempre y es como sentir algo en el cuerpo, en la cara del brazo, sé cuando me están hablando, ¿vale? Pero claro, cada uno nos pasa de una manera. Entonces, es difícil que te pueda ayudar aquí. Lo que el mayor consejo que te puedo dar es que te formes, que hagas sesiones y que sobre todo analices las sesiones que hagas. Es muy importante porque vas a aprender a diferenciar cuando dices, aquí dije esto, no tuvo ningún sentido, o aquí he dicho de repente 5 cosas seguidas y estaba súper enchufada. Pues aprender cómo estabas cuando estabas enchufada sintiendo o cómo estabas cuando no estabas sintiendo y ver cuál es la diferencia que tú notas. Te pregunta Vicente Xavi, si son reservados, ¿crees que la información es más a cuentagotas? Totalmente, totalmente. Yo, mira, de esto estuve hablando ayer con un amigo y decíamos, claro, cuando una persona es muy reservada, cuesta más que te diga, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Preguntarles más. Pregúntales, tienes que preguntar. Es como cuando estás con un amigo que dices, "Buah, este no calla, te empieza a hablar y te cuenta 50 cosas seguidas", o cuando estás con el típico colega que es más cerrado y, ¿qué tal ayer? ¿Dónde estuviste? Pues es lo mismo. Le tienes que preguntar, le tienes que preguntar y te va diciendo más cosas. Y tengo algo comprobado que cuando es una persona un poquito más cerrada, cuando te dice pruebas, son mucho más claras y más directas. No sé por qué, me suele pasar así siempre. Mm. Sí, sí, a mí también. Aquí pregunta Paula, ¿sesiones de qué tipo? ¿De mediunidad de lo que estamos hablando? Sí, 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 Ah, totalmente. sí, Eso, claro, sí, si te quieres desarrollar como medium, ¿no? Al final estás preguntando cómo diferenciarlo cuando canalizas algo. Yo la diferencia que veo entre la mediunidad o, yo qué sé, por poner un ejemplo, unos registros acásicos que igual estás más conectando con entidades más que con seres vivos fallecidos, o sea, seres fallecidos, personas fallecidas, perdón, es eso, ¿no? Que puedes comprobar la información o no. Entonces, bueno, es más fácil comprobar la información cuando es con una persona que ha fallecido y lo puedes hablar con sus personas allegadas, ¿no? ¿y te ha pasado también de poder canalizar a seres como, por ejemplo, ya sea Jesús, la Madre María o algún guía espiritual? Pues mira, es muy curioso porque, como he dicho, yo no creía nada, era súper ateo. No creo, mira, a pesar de que estoy bautizado, comulgado y demás, no soy creyente. Y empecé a ver ángeles. Empecé a ver ángeles casi al principio y yo, coño, ¿por qué estoy viendo ángeles? Y bueno, desde entonces me pasa bastante habitualmente. Y luego, sobre todo, tengo mucha conexión con Azrael, con la muerte. Lo veo mucho desde que hacía sobre todo las transiciones de almas y ayudarles a trascender y tal. Ahí empecé a verle y es como que le suelo ver bastante a menudo. Y ya una última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué le podrías decir a las personas que están en duelo y todavía como que siguen creyendo que perdieron al ser querido y que ya con la muerte se acabó todo, cuando sabemos que no es así? Lo primero de todo, considero que hay que tener mucho cuidado con el duelo, ¿no? De una sesión de mediunidad hay que hacerla cuando pueda sumar, eso lo primero, ¿vale? Y eso, pues que hagan una sesión de mediunidad porque es la forma, sobre todo cuando es mediunidad evidencial, como yo soy muy apasionado, ya te he dicho de eso, vas a comprobar que la persona está ahí, ¿no? Y muchas veces la mayoría de las sesiones se dicen muchas pruebas póstumas, también son cosas que han pasado después de fallecer y lo hacen con las ganas de decirnos que están ahí a nuestro lado. Entonces, cuando pasa eso, dices, te hace un clic la cabeza, ¿no? A la persona que tiene esa sesión, porque dice, ostras, me han dicho todo esto de él y me han dicho esto de cosas que han pasado después. Es verdad que está conmigo, que está sintiendo lo que ha pasado. Mira, me ponen los pelos de punta otra vez. El otro día, en una de las últimas sesiones que hice, estaba una madre con su hija y estábamos conectando con la abuela y la hija había tenido un bebé hacía muy poco tiempo y la abuela había fallecido, creo que era hace 2 años y pico, 3, y nos habló del embarazo de la bebé, todo, y te está diciendo que ha visto a su nieta, aunque realmente físicamente no la ha visto, te está diciendo, la estoy viendo, además nos describió a la nieta, nos dijo que era rubia, bueno, varias cosas, y dices, madre mía, ¿no?
¿cómo no va a ayudar esto, no? Lógicamente, lo que he dicho desde el principio, cada cosa tiene su momento, ¿no? Lo primero es el duelo, una mediunidad no sustituye la terapia psicológica, eso hay que tenerlo muy claro, pero ayuda, ayuda. Bueno, pues ya casi estamos llegando al final de los tiempos. No sé si ya por último quieres comentar algo. Pues poco más que decir, la verdad que he estado súper a gusto. Se me ha hecho hasta corta, no sé el rato que llevamos, pero se me ha pasado volando. Y decir, oye, a cualquier persona que vea esto, ¿no? Que si necesita nuestra ayuda, ¿no? Aquí estamos dos mediums que pueden contar con nosotros, que sería un placer ayudarles. Y también me apetece contar que para los que seáis de cerca de Pamplona, tenemos un proyecto ahora en futuro de hacer sesiones de círculos de mediunidad, como he comentado que he estado en Madrid, Iker Chaile, Judith, que está por ahí, y yo. Entonces, si os apetece tener sesiones grupales, próximamente podremos información porque es algo que vamos a hacer de forma periódica. Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí. Mm. Me ha encantado y cuando quieras tienes las puertas abiertas. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, ha sido un placer y muy amable, Alejandro. La verdad que ha sido un placer hablar contigo. Y yo también. He estado súper a gusto y de verdad que me ha encantado. Bien, te mando un abrazo muy grande a ti y a todos los Y que a, están viendo. y a todos. Muchas Venga, gracias. hasta luego, gracias. Adiós.